Buenas noches a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que están escuchando y van a escuchar en algún momento este mensaje de la palabra de Dios. Hoy es miércoles 29 de julio. Por la gracia de Dios, seguimos disfrutando de un nuevo día, en este caso este atardecer noche, solamente por las misericordias de Dios. Quiero saludar a dos hermanos que desde el extranjero han sido muy fieles también en poder escuchar estos mensajes cuando los subo al canal de YouTube. La hermana Antonia Garcete desde Paraguay, ella siempre está agradeciendo estos videos, estos mensajes y los comparte con su familia. Así que, hermana Antonia, les saludo acá desde Chile. Tengo los mejores recuerdos de usted, su esposo, sus hijas ahí compartiendo o recordando esas ricas 11 que ha compartido usted con nosotros, con mi hermano Marco Salinas, en algún momento con mi esposa, también con Pablo y con Cristian Salas la primera vez. Y también otro abrazo y saludo a mi hermano Gerardo Cerquera desde Colombia. Un saludo para usted, hermano Gerardo, un saludo también para su esposa. Él también siempre está escuchando estos videos y para los que no lo recuerdan, el hermano Gerardo Cerquera estuvo con nosotros congregándose acá en Chile, en la Iglesia Bautista de Conchalí, el año 2019, estuvo algunos meses compartiendo con nosotros, ya que él vino a Chile a ver a su hija, que estaba dando a luz a su nietecita. Así que hermano Gerardo, ahora que usted está en Colombia, un abrazo desde Chile para usted y para su esposa. Y gracias por la fidelidad de escuchar estos mensajes y también siempre para mí es grato leer tanto de mi hermana Antonia, de mi hermano Gerardo, la gratitud y sus palabras de ánimo respecto a estos mensajes de la palabra de Dios. Hoy día finalizo esta serie de mensajes titulada Tu tristeza se convertirá en gozo. El miércoles pasado no prediqué sobre esto porque hice la introducción del estudio a los colosenses, ¿ya? Así que hoy día retomo ya para terminar. Juan capítulo 20, les invito por favor a tomar sus Biblias y poder leer juntos, usted conmigo desde su casa, desde donde esté su trabajo, puede leer juntos Juan capítulo 20, versos 19 al 23. Juan capítulo 20, versos 19 al 23. El título de este mensaje es Tu tristeza se convertirá en gozo. Leo Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo a sus discípulos, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, el Señor Jesucristo resucitado sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Maravillosa palabra del Señor Jesucristo ahí narrada por el evangelista Juan en el capítulo 20. Recordemos que estamos aún en este primer día de la semana, este domingo para nosotros, que es el día, aún el mismo día en que Cristo resucitó entre los muertos. Estamos ya en el atardecer o en la noche de ese primer día de la semana, ya culminando una serie de eventos, de encuentros del Cristo resucitado con algunas mujeres que le seguían durante su ministerio terrenal y también en este caso ahí con los 10 discípulos, ya aunque se habla de los 12, pero recuerde que son 10
ya que Judas no estaba con ellos, y Tomás, el discípulo incrédulo, como vamos a ver según el Evangelio, bueno, aquí en Juan, él no estuvo esa primera noche. Recuerde que ellos estaban asustados, estaban temerosos, estaban escondidos con tristeza, y el Señor Jesucristo les declara su paz en dos oportunidades, más allá de un saludo, como ya estudiamos. Ellos se regocijan, es decir, su tristeza se convierte en gozo, como Cristo lo había anunciado en el mismo Evangelio de Juan. Después pasamos a esta comisión del Señor y finalmente estamos acá en el punto número 5. Recuerde que aquí estudiamos 5 temas o 5 puntos. Número 1, el día del Señor, haciendo referencia a la importancia que empezó a tomar el primer día de la semana, producto de la resurrección de Cristo. Número 2, la paz de Dios. Número 3, el gozo del Señor como su tristeza al ver al Cristo resucitado y experimentar su presencia se convierte en gozo. Además, número 4, estudiamos la comisión del Señor, es decir, cómo el Señor Jesucristo en el verso 21 les dice a ellos, como me envió el Padre, así también yo os envío. Aquí vemos la comisión del Señor, es decir, cómo Jesucristo, habiendo sido de alguna manera el primer enviado en esta época de la gracia, el primer enviado de parte del Padre para reconciliar a los hombres consigo mismo, ahora es Cristo quien envía a sus apóstoles para cumplir la misma comisión. Y finalmente, punto número 5, el regalo del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Ya vimos la primera parte de este punto, el regalo del Espíritu Santo, hace 2 miércoles atrás. Así que si usted necesita recordar o volver a escucharlo, bueno, esto está disponible en el canal de YouTube, este último mensaje. Y hoy día ya es la segunda parte o la finalización. Así que ahora vamos a terminar con el regalo, el don del Espíritu Santo. Dice así, vuelvo a leer versos 22 y 23. Y habiendo dicho esto, el Señor Jesucristo pasa a vosotros, les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y a propósito de la comisión de Cristo y de la recepción de manera anticipada del Espíritu Santo, les refiere el contexto en el cual les va a capacitar el Espíritu Santo y el contexto a lo que se refiere esta comisión, este envío de parte de Cristo, que está relacionado con el perdón de los pecados o con el no perdón de los pecados, como dice el verso 23. Recordemos que Cristo los comisionó en esta misma noche a que ellos tomaran su lugar como embajadores del Padre Celestial en el mundo, como lo expresa Juan capítulo 17. Y Él les da un anticipo, les da una garantía o un arras del Espíritu Santo. Ya como ya lo vimos en nuestro primer estudio o la primera parte del regalo del Espíritu Santo. Ahí hicimos alusión a cómo esto nos remite a la primera creación, la creación humana, allá en Génesis capítulo 2, cuando Dios crea al hombre, a Adán, y sopla en él aliento de vida y se convirtió Adán, este primer humano, en un ser viviente. También nos remite esta frase del Señor Jesucristo a otra creación espiritual, que es la palabra, las sagradas escrituras, como lo dice Pablo en su segunda carta a Timoteo capítulo 3, ¿verdad? Que las sagradas escrituras fueron inspiradas por Dios, fueron exhaladas de manera espiritualmente hablando. Él sopló figuradamente a los apóstoles, a los profetas, tanto del antiguo como del nuevo pacto, para que ellos transmitieran el mensaje inspirado y divino, como también lo dice el apóstol Pedro. ¿Ya? Entonces, hay una clara alusión
totalmente intencional del Señor Jesucristo, a esta primera creación que es el hombre, a esta creación espiritual que son las Escrituras, y ahora el Señor anticipando un- una nueva creación, producto del Espíritu Santo que va a suceder varios días después, casi 50 días después, en el día de Pentecostés, que es una fiesta, una de las tres fiestas más importantes judías, el día de Pentecostés, que ocurría 50 días después de la Pascua judía, por eso el nombre Pentecostés. Así que aquí vemos cómo el Señor Jesucristo anuncia o anticipa esta nueva creación espiritual de la nueva iglesia que sucedería más adelante, resultante no tanto del soplo del aliento de Dios como en este caso de la recepción del Espíritu Santo. Y dijimos que a veces hay conflictos, ¿cierto? Bueno, si sopló aquí el Espíritu Santo y ellos lo reciben de alguna manera, después, ¿cómo lo vuelven a recibir en el día de Pentecostés? Bueno, y en la primera parte de este mensaje expliqué que esto no son cosas excluyentes. Cuando queremos confrontar estos eventos, bueno, estamos creando un falso dilema. eh, no hay confrontación, ni se excluyen ambos eventos. De hecho, podemos decir que hay tres momentos en la vida apostólica de los apóstoles en que ellos fueron capacitados por el Espíritu Santo, mientras Cristo eligió a sus apóstoles, a los 12 principalmente. Recuerde que Él les enseñó, los instruyó, pero en un par de oportunidades Cristo encomendó y comisionó a 70 discípulos, luego a los 12, para que ellos fuesen a predicar las buenas nuevas a aldeas judías propiamente tal, no a los gentiles. Bueno, y eso hizo necesario que el Espíritu Santo les acompañara. Después tenemos ahora esta garantía o este arras en el concepto como se utilizaba en el primer siglo, ¿verdad? Que era un anticipo monetario que se entregaba como una garantía, como una póliza de seguro de que el pago total se iba a efectuar sin problemas. Eh, este día, el primer día de la resurrección, bueno, Cristo les anticipa de alguna manera el Espíritu Santo y posteriormente, ya instituyéndose propiamente tal el nuevo pacto, ya iniciándose o naciendo esta etapa de la iglesia, bueno, ellos reciben, son investidos desde lo alto con el poder sobrenatural y completo permanente del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Así que podemos ver tres etapas en que el Espíritu Santo los capacita y los reviste con su poder. Pero también recuerde que esto no es extraño. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que es lo que vemos en el Antiguo Testamento propiamente tal, pero también en la vida de Cristo, hasta la cruz, Cristo vivió bajo el Antiguo Pacto, bajo la ley. Y recuerde que en el antiguo pacto el Espíritu Santo no venía a morar de manera permanente en los que elegía para su trabajo aquí en la tierra. El Espíritu Santo no moraba de manera permanente. El Espíritu Santo visitaba, utilizaba a estos hombres y mujeres en el antiguo pacto y luego se iba, se retiraba. Eh, y hemos visto ejemplos, como el caso de Saúl, el mismo caso de David, de algunos de los jueces o de la totalidad de los jueces, a pesar de sus vidas a veces de desobediencia, el Espíritu Santo venía como Sansón y luego se retiraba. La promesa del Espíritu Santo, ¿por qué es una promesa nueva? ¿Por qué es un nuevo trato? Como lo dice Juan 14, Juan 15 y Juan 16, es que ahora el consolador, otro igual que yo, dice el Señor Jesucristo, va a venir sobre los suyos, los del nuevo pacto, y va a morar de manera permanente en ellos. Y esa es la garantía del nuevo pacto. Es decir, el Espíritu Santo viene sobre aquellos que creen, ya hablando después del día de Pentecostés, y ya habita en nosotros, sus hijos, hasta el día de la redención, es decir, hasta el día que seamos totalmente liberados de esta naturaleza humana, pecaminosa, caída,
para disfrutar de una perfección junto con Dios. Así que los apóstoles están en ese momento de transición, ese momento histórico de transición, como lo es todo el libro de los Hechos, donde el Espíritu Santo está trabajando de una manera y en el transcurso de sus vidas el Espíritu Santo termina trabajando de otra manera bajo el nuevo pacto. En el antiguo pacto ellos todavía tenían que ir al templo y ofrecer sacrificios y cumplir con las demandas de la ley, como Cristo lo hizo durante su vida. Él subía a Jerusalén para las fiestas, que era obligatorio ir según la ley, los sacrificios. Pero durante la misma vida de los apóstoles esto cambió. Y ellos ya, una vez Cristo siendo entregado como el sacrificio total, perfecto y definitivo una vez para siempre, los apóstoles y los creyentes del nuevo pacto del libro de los Hechos ya no debían de ninguna manera volver a ofrecer sacrificios, ya no debían eh, llegar a Dios por medio del sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levítico. No, eso era totalmente contraproducente y lo estableció así Cristo y lo confirmó el concilio en Jerusalén en Hechos capítulo 15. Así que por lo tanto no nos compliquemos que lo que aparece aquí en Juan 20 es diferente o se contrapone a lo que sucede en el día de Pentecostés. No son excluyentes, ¿ya? Así que ese es el regalo que les entrega y era totalmente necesario. Ellos iban a estar 40 días con el Señor Jesucristo compartiendo. 10 días entre la ascensión de Cristo y posteriormente el día de Pentecostés. Mire lo que dice Juan capítulo 7 en alusión o anunciando Cristo este regalo, este don del Espíritu Santo. Dice así Juan capítulo 7, verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No está haciendo la invitación a un grupo selectivo de elegidos arbitrariamente, como lo supone el calvinismo. Aquí la invitación es una invitación general, universal. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree, o como lo dice en otros momentos del Evangelio de Juan, como Juan capítulo 3, todo aquel que en él cree, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esta figura metafórica, el que cree en mí, cualquiera, el que tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, ese es el requisito, ¿ya? Por lo tanto, está condicionada a la fe del que viene, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero Cristo no se refiere a él, a sí mismo, como los ríos de agua viva, sino, dice el verso 39, esto dijo, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que Cristo ya había anunciado de manera general, no solo a los apóstoles, sino a todo aquel que tuviera sed, a todo aquel que venía, que iba a creer en Él de su interior. En este caso nosotros que hemos creído en Cristo por gracia, por medio de la fe, correrán ríos de agua viva. ¿Y quién representa esto? Es el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, ya en la última noche, en la noche cuando participa de la última cena, dice Cristo, Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Recuerde, lo he explicado técnicamente o exegéticamente que este otro, este pronombre, es aquel pronombre que significa otro igual que yo, no otro diferente. Aunque en español otro y otro se escriben igual, pero en el griego son diferentes. Ya el otro, es decir, otro diferente a mí, se escribe de una manera y el otro igual que yo se escribe de esta manera como lo estamos viendo acá. Otro igual que yo os dará otro consolador.
otro paracletos. Se recuerda que es la palabra que se ocupa acá también en el griego, que es la palabra que sale de los labios de Cristo y la que imprime o la que escribe el apóstol Juan. Y después lo hace también en su primera carta, simplemente que el traductor ahí lo traduce como abogado, ya por el contexto. Pero el contexto acá es propicia que se traduzca en español como consolador. ¿Por qué? Porque paracleto significa otro igual que yo que va a ir al lado de ustedes. Paracletos, es decir, de manera paralela a tu lado contigo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que esté con ustedes para siempre. Y esta es la promesa de un regalo, es decir, Cristo debía irse a la morada del Padre. Era necesario que Él se fuera para que recibiésemos, los apóstoles y nosotros, este paracletos, este que va a caminar con nosotros al lado de manera permanente, para que esté con nosotros. ¿Y quién es este consolador? Dice Juan 14, 17. A continuación, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no puede recibir? Porque no han creído en Él. Y como no creen en Él, no correrán ríos de agua viva en su interior, como lo dijo Juan en el capítulo 7. Porque no le ven ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, habita con vosotros y estará con vosotros de manera permanente, como lo hemos visto en otros pasajes. Y dice Cristo, yo no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, más el Consolador, más el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Por eso nos referimos al Espíritu Santo como el regalo del Espíritu Santo. Es el regalo del Padre y del Hijo. Ambos nos entregan y le dan este regalo, este don gratuito por medio de la fe a los apóstoles, que son los incumbentes que están ahí posteriormente a todo aquel que en él cree. ¿Y por qué entonces el Espíritu Santo es prometido a sus apóstoles? Porque ellos tienen la comisión de llevar las buenas noticias del Evangelio a todo el mundo y a todas las personas. Por eso, este Paracleto les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que Cristo había dicho, no con el propósito de aumentar su intelecto para que se llenen de soberbia, no, Él va a enseñar y va a recordar lo que Cristo les enseñó para que ellos vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo. Avancemos ahora a Juan 16, verso 7. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, hablando Jesús esa última noche, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí me salté al versículo 13. Entonces el Espíritu Santo es el regalo, no solo para los apóstoles y para los creyentes, sino también para nuestra etapa antes de ser creyentes. Antes de ser creyentes, el Señor ha querido en su soberanía, en su providencia divina, utilizar dos medios para llamarnos al Evangelio, al arrepentimiento y a la fe. El Espíritu Santo y la palabra, las Escrituras. Recuerda que Romanos 10 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando escuchamos el Evangelio, cuando Dios extiende su gracia por medio de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo actúa, seduce como lo hizo con Jeremías, invita, llama y convence, pone en el oyente la convicción, la contrición respecto al pecado, a la justicia y al juicio. Por eso aquellos que se resisten
al llamado del Evangelio y de la Escritura, sus corazones son endurecidos. Y cada oportunidad que rechaza el Evangelio y rechaza la voz del Espíritu Santo, cada vez su corazón se endurece más, como sucedió con Faraón, como sucedió con Judas, el traidor. En la medida que hay más luz y más llamado, más endurecimiento hay. Por eso, como dice Pablo, es hoy el día aceptable en que tú tienes que arrepentirte y creer en el Evangelio. Vayamos a Juan 15, 25. Juan 15, 25, retrocedamos una página. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, ¿se recuerdan el Paracletos, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad? Él es el Consolador, el Espíritu Santo, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes, apóstoles, discípulos, daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Se da cuenta, hermano y hermana? Cuando Cristo les dice aquí en Juan 20, 22 y 23, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, es el cumplimiento, es la garantía, es el arras, como dice Efesios capítulo 1, que hemos recibido por oír, por creer. Primero se escucha, luego se cree el Evangelio y recibimos el arras del Espíritu Santo, que es nuestra garantía de la salvación final y eterna. Siempre que se habla de esta recepción, regalo del Espíritu Santo, está relacionado con la capacidad para poder llevar el Evangelio, para que el Espíritu Santo convenza de pecado, para que a nosotros como evangelistas el Espíritu Santo nos recuerde lo que hemos leído en la palabra, traiga palabras a nuestros labios, palabras conscientes, palabras racionales, no de un estado extático ni extraño, ¿ya? No, lo que usted ha leído en la Escritura, el Espíritu Santo se lo va a recordar en el momento propicio, si obviamente ha estado en oración y en comunión con el Señor. ¿Para qué? Para predicar y proclamar y recordar y enseñar que en Cristo tenemos perdón y remisión de pecados. Podríamos mencionar muchos otros textos, especialmente en el Evangelio de Juan y en las cartas de Juan, eh, recordando y explicando con más detalle el regalo del Espíritu Santo. No es el momento ahora, ¿ya? Pero usted puede buscar, puede preguntar y podemos ayudarle con eh, la cantidad innumerable de ministerios del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Él viene a ser morada en nosotros. Él primero nos convence, nos bautiza en el cuerpo de Cristo que es la iglesia, mora con nosotros, etcétera. ¿Ya? Nos imparte dones y hay mucha cantidad sobre lo que hace el Espíritu Santo. Esta acción de soplar el Espíritu Santo en sus apóstoles fue personal, individual, dándoles el poder y el discernimiento espiritual que necesitarían para cumplir su comisión. Los apóstoles, de manera extraordinaria en la historia de la iglesia, necesitaban por la naturaleza de lo que estaban haciendo, que era el Evangelio, la iglesia, ellos necesitaban discernimiento y poder sobrenatural de lo alto para poder discernir quiénes estaban creyendo, quiénes no estaban creyendo. Ellos tuvieron este poder sobrenatural del Espíritu Santo, por ejemplo, como se ilustra cuando Ananías y Zafira, a la vista de todos, eran creyentes perfectos, ofrendando el dinero de su propiedad, pero solamente el don del Espíritu Santo pudo iluminar a Pedro para discernir que ellos estaban mintiéndole al Espíritu Santo. O, por ejemplo, cuando vemos en Romanos, en Hechos capítulo 8, cuando un supuesto creyente, incluso bautizado por Felipe, el diácono, eh, estaba sirviendo entre el grupo de creyentes y solamente Pedro, por este poder del Espíritu Santo especial y excepcional de esa etapa de la iglesia, él descubre y discierne que Simón el Mago no tenía parte con el Evangelio ni con ellos los creyentes. Entonces no podemos extrapolar lo que sucede con ellos
en el día de Pentecostés y esta etapa de transición con lo que debería suceder con cada creyente de toda la historia de la iglesia. ¿Ya? Pero después, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo viene de manera colectiva a este grupo apostólico y les da el poder para testificar y hablar las maravillas de Dios. Bien, y ahora, para poder dar un poquito de luz del versículo 23, que siempre es un texto complejo, complicado, controversial, ¿qué significa cuando Cristo les dice, ustedes, apóstoles, a quienes les remitiereis o a quienes les perdonareis los pecados les serán perdonados y a quienes se los retuviereis les son retenidos? Es decir, eh, de alguna manera lo que parece decir, ¿cierto?, es que los apóstoles pueden extender el perdón de pecados a quienes ellos quieran y a quienes no quieran, arbitrariamente, ellos no perdonan los pecados. ¿Ya? Aquí podríamos pasar un buen tiempo, pero solamente algunas aclaraciones. Ya este versículo 23 no les da licencia a todos los cristianos de todos los tiempos para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque nunca los hombres, ni aun los apóstoles, tuvieron el poder ni la comisión para ellos perdonar pecados. Si sacamos este versículo de contexto, podría decir todo lo que queramos, pero recuerde, debemos analizar todo el contenido de los evangelios, todo lo que enseñó Cristo al respecto, lo que vemos después en las propias palabras de los apóstoles, ¿verdad? Cuando algo sucede y hay un protagonista principal de lo que ha ocurrido, vamos donde él y le preguntamos, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que entendiste? Y a ellos hay que escuchar. Y posteriormente la interpretación de estas enseñanzas en las epístolas paulinas. El poder de remitir que se les da en el versículo 23 no es aplicable para nosotros hoy en ese sentido, excepto en el sentido de que retenemos o remitimos pecados al darles el evangelio a los pecadores. No hay ninguna referencia en el Nuevo Testamento de ningún apóstol perdonando pecados. Siempre Pedro con Juan, después Pablo, con Silas, con Bernabé, con Felipe, con Esteban, ellos nunca en su propio nombre apostólico están entregando el perdón de pecados. Ellos siempre lo asocian al nombre del Señor Jesucristo, quien es, por el derramamiento de su sangre en la cruz, quien perdona los pecados. Mire, hay un ejemplo de Hechos 10:43, Hechos 10:43. Es solamente un ejemplo de los muchos de labios del apóstol Pedro. Y él, predicando, el apóstol Pedro dice, de Cristo, crucificado y resucitado, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, por el nombre de Cristo. Así lo entendió Pedro, claramente. Después Pablo, en Hechos capítulo 13, también predicando, dice, sabed pues esto, varones hermanos, le está predicando un grupo de judíos, que por medio de él, es decir, de Cristo, se os anuncia perdón de pecados. Y usted podría leer todo el libro de los Hechos y seguir acumulando más evidencia. Es decir, solamente en la autoridad de la persona de Cristo, por su muerte y resurrección, es que hay perdón de pecados o retención de pecados si es que ellos no creen. Lo que pasa es que a los apóstoles se les da el poder exclusivo de iniciar, como lo dice también en el Evangelio de Mateo, de abrir las llaves del Evangelio, como lo hizo Pedro, para extender el perdón de pecados a todo aquel que en él cree. No hay duda alguna de que los discípulos tuvieron privilegios especiales, ¿ya? Predicando y extendiendo, junto con el perdón de pecados, también sanidades sobrenaturales. Pero hoy día nosotros tampoco podemos, en nuestro nombre o en el nombre de un representante humano, de un sacerdote, extender el perdón de pecados. Y esta es la gran diferencia, por ejemplo, que vemos con la doctrina o el dogma católico apostólico romano, porque ellos entienden que los sacerdotes
son vicarios de Cristo, son representantes absolutos de Cristo, eh, apostólicos, y que ellos tienen el poder para perdonar pecados, es decir, el sacerdote tiene él la prerrogativa de perdonar pecados a quienes él extienda el pecado o de retener los pecados. Es decir, si viene un penitente y que no cumple con los requisitos puestos por la penitencia o por el mismo sacerdote, entonces se retienen, pero esto no es lo que vemos en las Escrituras. Ahora, entonces, ¿a qué se refiere? Jesús se refería al hecho de que un creyente puede declarar con certeza el perdón del Padre para el pecador gracias a la obra de su Hijo. En caso, con la condición de que aquel pecador se haya arrepentido y creído en el Evangelio. Y esa es la prerrogativa de la iglesia. La iglesia en su conjunto tiene la autoridad encomendada por el mismo Cristo para ir y proclamar y declarar el perdón de pecados o la retención de estos pecados de manera condicional. El creyente también puede decir con certeza a quienes no han aceptado el mensaje del perdón de Dios mediante la fe en Cristo que sus pecados no han sido perdonados. Y eso es lo que hacemos cuando evangelizamos. En el nombre de Cristo declaramos que hay perdón de pecados, pero solo para aquellos que se arrepienten y que creen en el Señor Jesucristo. Y tenemos la misma prerrogativa, la misma libertad para decirle a alguien con quien conversamos: si tú no crees, tus pecados te son retenidos porque no crees. Es decir, si alguien está conversando conmigo y yo le digo arrepiéntete y cree en el Evangelio de Jesucristo, él me dice no, yo no estoy listo, no quiero creer. Yo tengo toda la autoridad bíblica para decir tus pecados no han sido perdonados. No por mi autoridad, sino porque así la Escritura lo establece y lo declara. Lo que el Señor confiere en este caso a sus discípulos, nosotros también a su iglesia, es la potestad, el poder de declarar con autoridad y con certeza en su nombre que hay perdón para el pecado de los hombres, junto con las condiciones para el otorgamiento de tal perdón. Es decir, la remisión, la limpieza, el perdón de los pecados que debemos proclamar ha de proclamarse condicionalmente: arrepentimiento y fe. Yo no puedo dudar y decir, tal vez esa persona, si es buena, si se porta bien, entonces tal vez Dios le pueda perdonar algún día. No, no podemos tener dudas al respecto. Yo no puedo decir, bueno, si un musulmán cree en su Dios, si cree en Alá y realmente ama a su prójimo y no hace daño, entonces él podría eventualmente tener salvación. No. Dios nos ha dado la autoridad, la prerrogativa, la potestad de decir solamente en la persona de Cristo, por arrepentimiento y por creer en Él, hay perdón de pecados. Y eso es lo que reconocemos como iglesia cuando bautizamos. Yo espero, ya terminando esta etapa de confinamiento, vamos a tener bautismos. De hecho, ya hay algunos con los que he conversado, hasta un matrimonio incluso, que ya tomó la decisión de bautizarse. ¿Y qué es lo que hace la iglesia cuando reconoce y bautiza a creyentes? Estamos diciendo y declarando que ellos tienen perdón de pecados, aunque no hemos visto su corazón, pero ellos, al declarar públicamente que se arrepintieron y creyeron, podemos decir, tus pecados te han sido perdonados, no por el poder del pastor, ni del evangelista, ni de la iglesia, sino por el poder del Señor Jesucristo, que murió en la cruz y resucitó para nuestra salvación. De la misma manera, si yo converso con alguien que quiere bautizarse y su testimonio no es convincente, tenemos la autoridad como iglesia para decir, no te bautizo. ¿Por qué? Porque tus obras, tus antecedentes, tu testimonio no son frutos dignos del arrepentimiento. Y de alguna manera estamos simbólicamente diciéndole, tus pecados han sido retenidos o no han sido perdonados porque no estás cumpliendo con las condiciones requeridas por Dios para la salvación: arrepentimiento y fe.
Ellos, los discípulos de Cristo, siendo apóstoles y profetas del nuevo pacto, siendo ellos el fundamento de la iglesia que habría de nacer en unas semanas más, después de la resurrección, ellos son los pioneros y porteros de este mensaje de salvación. Donde ellos, los apóstoles, proclaman el Evangelio, se abre en ese lugar la posibilidad del perdón de pecados para todos aquellos que oyen y creen este Evangelio. Y allá donde ellos no proclaman el Evangelio, no hay posibilidad alguna de escuchar sobre este camino de perdón. ¿Se da cuenta? En Samaria no había perdón de pecados. ¿Por qué? Porque no estaba llegando el Evangelio. Cuando llegan, cuando llega Felipe, cuando llega estos que van arrancando de la persecución, se recuerda en Hechos capítulo 8, y posteriormente Pedro tiene que llegar como apóstol para certificar la salvación de ellos. Bueno, ahí recién se abre el perdón de pecados por medio de la proclamación. Y en aquellos lugares donde no se proclama el Evangelio, no hay posibilidad de perdón, porque la salvación es solamente por medio del Señor Jesucristo. Por eso, y esta es la conclusión importante, por eso la gran y urgente necesidad de que los apóstoles y discípulos vayan a todos los lugares geográficos posibles. Ahí la urgencia de que ellos visiten todo pueblo y ciudad, incluso los lugares y etnias más remotas, para proclamar a todas las personas y habitantes del mundo el bendito mensaje de que en Cristo y solo en Jesús hay perdón de pecados por medio de la fe en Él. Y por eso que es lo que hicieron. Por eso Pablo se esforzó incluso para ir a Roma, para ir a España. Y la tradición extra bíblica nos dice que cada uno de los apóstoles llegaron a lugares remotos. Se dice que algunos llegaron a lugares tan lejanos como hoy día Irán, como China, como Mongolia. Y usted dice, ¿por qué no se quedaron en Jerusalén? ¿Por qué no mandaron a otros? Los mismos apóstoles entendieron este mensaje, que si tú no predicas, los pecados de esas personas no van a ser perdonados, porque el Evangelio no ha llegado. Incluso muy tempranamente el Evangelio llegó a lo que hoy día conocemos como Gran Bretaña, como Irlanda. Y uno dice, pero ¿cómo? Bueno, porque los apóstoles y discípulos entendieron esta urgencia de predicar el Evangelio. Hermanos y hermanas, hemos terminado ya con este mensaje. Tu tristeza se convertirá en gozo, que estuvimos 6 semanas o 6 mensajes para terminar y hablar. Así que eso es lo que hace el Espíritu Santo, lo que hace la presencia de Cristo y el Evangelio, convertir nuestra tristeza en gozo, nuestra derrota en victoria y nuestra muerte espiritual en vida eterna. Espero que puedas seguir meditando en este Evangelio de Juan capítulo 20 y próximamente seguiremos avanzando con los eventos que siguen después de este primer día de la resurrección. Gracias por su atención y que Dios les bendiga.